¿Por qué? Porque esto no va a ser tiempo perdido. Vos vas a quedarte acá y vas a aprender a hacer lo elemental, lo primordial. Quédate, suscríbete, activa la campanita, quédate con nosotros porque vas a aprender a hacer lo mejor. Hola chicos y chicas, amigos de YouTube. Ahora estamos en la segunda parte. Recuerden que hicimos el video anterior. Estamos haciendo la segunda parte para poder hacer la crema pastelera, que va a ser lo que va a rellenar nuestro bizcochuelo. Recuerden que el bizcochuelo adentro le pusimos un almíbar de café. Lo pueden hacer un almíbar de cáscara de naranja o lo que ustedes quieran, de limón. Siempre el cítrico le va re bien al bizcochuelo. Recuerden que el bizcochuelo es seco. Es solamente huevo, 6 huevos, 200 de harina y 200 de... Ahora te voy a decir un secreto que no te lo dice nadie. ¿Cuál es el secreto más importante de esto? El secreto más importante que todos no te lo han dicho. Que ¿por qué la crema pastelera está tan amarilla? Está tan amarilla porque le han puesto colorante todos. Todos, nadie te lo dijo. Y como no, si no tienen batidora para hacerlo muy fácil, le agarran y le ponen polvo de hornear. Chicos, con polvo de hornear le meten 2 cucharadas colmadas de polvo de hornear. Ese bizcochuelo va a salir espectacular. Ustedes tienen ahí arriba, acá, le dejo para que pasen una tarjeta para que pasen en el link para poder ver el bizcochuelo cómo se hace. Y también le dejo el link arriba después para poder ver cómo se humectó el bizcochuelo con el almíbar de café o de lo que ustedes quieran. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer con cítrico espectacularmente. Si tienen naranja, yo acá no tengo naranja, lo haría con naranja, chicos. Pero el café le va muy bien, también el limón, si queréis hacerlo con limón, el limón es más ácido, la naranja le va perfecto, me parece. Bueno chicos, vamos a esto. Ahora cuando esto se calienta, voy a ponerle la leche, la voy a hacer con leche descremada y deslactosada totalmente, porque no podemos tomar leche intolerancia a la lactosa, así que lo vamos a hacer con leche deslactosada. Por eso estoy calentando el agua para poder hacer la leche. Con leche en polvo vamos a hacer la leche. Si ustedes cuentan leche deslactosada y descremada, o como la puedan tomar ustedes, leche común, la calientan un poco en el fuego para poder después pasarla al recipiente donde estamos haciendo la crema pastelera. Recuerden obviamente que si lo van a hacer con leche que viene en sachet o en caja, la van a tener que hervir, por favor, recuerden eso. Chicos, recuerden que hay 2 clases de crema pastelera. La que es común, que es la habitualmente se hace, que es, tenemos 3 yemas, 125 gramos de azúcar molida, 80 gramos de harina, medio litro de leche. Se lleva al fuego, se cocina revolviendo siempre, retiramos de la llama y perfumamos con una cucharadita de esencia de vainilla. Y le ponemos 50 gramos de manteca para darle un sabor especial, que eso le va a dar un sabor especial. Ahora no vamos a hacer esa y vamos a hacer una crema pastelera distinta. La crema pastelera distinta es una crema pastelera que generalmente al último de que se hace con un solo huevo, se le agrega siempre pigmentación de color, colorante vegetal
amarillo, como hacen las panaderías, chicos, pero no tenemos colorante vegetal amarillo. Y aparte le vamos a poner un poco de café. Y lo vamos a hacer con café. Así que la crema pastelera esta va a tener la diferencia que va a ser crema pastelera con café. Ingresamos el huevo, que lo teníamos previamente ya en el... Lo habíamos ya previamente sacado. Ahí estamos, cortado. Acá tenemos 125 gramos de azúcar, que ahora le digo cuánto es en cucharada justo. Vamos a ver, chicos, cuántos son, así nos sacamos la duda. 1, 2, 3, 4, 5 y se podría decir que 6. Porque son colmadas. 6 cucharadas de azúcar. Acá tenemos 25 gramos de fécula de maíz. Y lo vamos a poner 25 gramos. Y le vamos a agregar otros 25 gramos más. Y a esto generalmente se le pone harina, pero no le vamos a poner harina, lo vamos a hacer un poco más suave, porque la harina lo haría más consistente. Le vamos a poner otra cucharada más y le vamos a poner una de harina. Así que tiramos acá adentro. Recuerden, chicos, que la harina no le da buen sabor a la crema pastelera, pero bueno, para hacerlo más económicamente, uno agarra y le pone harina. Vamos a revolver un poco y después vamos a empezar a unir todos los ingredientes y lo empezamos a batir con un batidor de alambre. ¿Ven, chicos, cómo tenemos que hacer? Tenemos que tratar de unir todos los ingredientes. Sigan revolviendo. Ustedes van a ver que se hace como un granulado, pero lo van a poder unir todo íntegro. Le estamos uniendo. Perdón que sea tan jorobón, pero a mí me gusta, o molesto, me gusta agarrar y apenas utilizo las cosas, lavarla, así que voy a lavar el batidor. Recuerden, chicos, que si ustedes no lavan las cosas en el momento, después se le hace una cosa que no la pueden arreglar más. Cuando se le pegan todas las cosas, hay que limpiar la casa. Ven que acá ya quedó hecha la masa para la crema pastelera. Acá ya tenemos hecha la masa para la crema pastelera. ¿Ven cómo ha quedado? Miren. Tiene que quedar más brillosa, más como si fuera una mayonesa tiene que quedar. ¿Ven cómo está quedando? Como si fuera una mayonesa tiene que quedar. ¿Ven cómo va quedando? Miren. El punto mayonesa, más o menos, digamos. No punto letra, este es punto como una mayonesa. El punto letra es mucho más sutil. El punto letra es mucho más sutil. Miren cómo quedó. Acá lo pueden ver. Es como una mayonesa, chicos. Y la crema pastelera que es más así, no es la que es top. Esto es más así nomás. Pero es linda igual. Van a ver que lo van a poder hacer igual bien. Bueno, chicos, perdón que se corrió la cámara. Bueno, chicos, acá ya tienen preparada la leche. Recuerden que la leche, si ustedes no la tienen de caja, porque es de lactosa y descremada, la preparan ustedes como indica la caja, obviamente. Bueno, chicos, recuerden que vamos a ir agregando la leche, que tiene que estar tibia, pero acá no está la cantidad total de leche. Así que después le voy a agregar, son 500 mililitros de leche, o sea, medio litro de leche. Así que vamos agregando de a poco. Ya voy agregando y voy batiendo con el batidor de la mano. Chicos, recuerden que para que no se le vaya amontonando las cosas, tienen que ir agarrando y lavando las cosas mientras que van haciendo, porque si no después se le hace un desastre que no pueden arreglar más todo lo que se le va amontonando de cosas para lavar. Y se le pega un montón y no lo pueden solucionar. Bueno, yo acá estoy haciendo esto, como ustedes ven.
Vamos ingresando más líquido. Hay unos granitos que no se deshicieron de la leche, pero no importa porque adentro se van a deshacer. Integramos todo y después lo pasamos al fuego. Porque si no, esto hubiese sido un desastre ahí en el... Así que revolvemos y pasamos al fuego. Bueno, ahí ya teníamos el fuego prendido. Ponemos arriba la llama. Y ponemos el resto que faltaba del bol. Voy a acercar un poco más la cámara. Y empezamos a revolver enérgicamente. Perdón que está la cámara delante mío. Enérgicamente empezamos a revolver sin dejar de revolver. Empezamos a revolver, a revolver, a revolver. Constantemente hasta que esto se espese. No se tienen que pasar. Una vez que está, ya está, chicos. No se tienen que pasar mientras que están revolviendo. Más o menos así de ligero tiene que ser, así de ligero para que no se queme la preparación. Recuerden que tiene que ser una crema pastelera, no una crema quemada. Así que van revolviendo ligero hasta que se espese. Recuerden que en cuanto espesa lo tienen que sacar del fuego inmediatamente. Miren que ya está espesando. Y recuerden que las paredes, lo más caliente que lo tienen que ir llevando hacia el centro. ¿Ven cómo va espesando? Va espesando esto, ya está espesando. ¿Ven cómo va espesando, no? Bueno, esto rápido. Así. Rápido. Así vamos. Así. Ya estamos. Así. Seguimos batiendo fuera del fuego porque esto ya está hecho. ¿Ven cómo está, chicos? Miren. ¿Ven cómo está? Que esto no se despega del batidor. Bueno, como dijimos que íbamos a hacer una torta que era de café, acá le vamos a poner café. Chicos, decidí en vez de ponerle café, ponerle chocolate porque me gusta un montón más que el café. El café es mucho café y para el hipertenso no va. Así que acá le ponemos chocolate que va para la taza, para la leche, que es dulce. Le ponemos chocolate. Ven cómo está quedando, ¿no? El color que tiene. Ustedes están viendo el color que no sé si se aprecia a ver ahí, porque el chocolate tenía muy poquito, no tenía mucho chocolate, pero ustedes si le quieren agregar más, le agregan más. El secreto de esto está en meterle una pizca de mantequilla, una cucharadita de mantequilla para sacarle todo el sabor que no corresponda a la crema. Porque no tiene esencia de vainilla. Recuerden que no le pusimos esencia de vainilla. Así que una cucharadita de mantequilla. Mantequilla, así como ven. Mantequilla. No manteca. No es grasa, es mantequilla. Nada de margarina. Acá seguimos revolviendo enérgicamente. Con la mantequilla adentro, que era una cucharada. Mantequilla, no margarina. No me pongan hidrogenado acá adentro, que es lo peor que hay. Y menos manteca decirle a la grasa, porque la grasa no va acá. Bueno, chicos, ¿se acuerdan que estaba hecho el bizcochuelo? Y estaba hecho que acá arriba le voy a dejar los links para que pasen las tarjetas. Estaba hecho el bizcochuelo y después en otro video estaba hecho cómo lo íbamos a humectar. Teníamos que humectar el bizcochuelo. Y ahora lo vamos a agarrar y le vamos a empezar a poner la crema pastelera. A ver, chicos, si vamos viendo cómo lo vamos poniendo. Lo vamos esparciendo. Si tiene una espátula, un cuchillo para... Me parece que el cuchillo ahí que tengo que es para la torta mejor.
para poder esparciendo un poco por todos lados. Ahora voy a buscar el cuchillo. Tengo otro cuchillo que es para esparcir en las tortas, pero si no tienen, con la misma cuchara lo van haciendo. Chicos, por favor, una recomendación. Si ustedes tienen para ponerle esencia de vainilla a la crema pastelera, va esencia de vainilla siempre. Porque recuerden que predomina el sabor de la harina si le ponen harina. Pero bueno, si tienen esencia de vainilla, póngale una cucharada de esencia de vainilla. Una cucharadita o una cucharada grande. Porque recuerden que siempre en la crema pastelera el problema es el olor, el sabor que tiene la harina. Y eso no es nada lindo, chicos. Así que bueno, estamos acá, ya con que la cubramos así, que este es el relleno. Vamos a poner un poco más porque es de sobra. Y recuerden que adentro tiene el líquido de café, que es el humectante de café, que es lo que le pusimos el almíbar de café. Así que bueno, que pueden hacerlo si quieren con una crema pastelera distinta, lo pueden hacer. Recuerden que la crema pastelera pueden ir y comprar el colorante para la crema pastelera. Amarillo para crema pastelera y queda espectacular. Recuerden que le había puesto el café arriba, adentro. Ven que llegó hasta la otra parte porque le puse café. Está repleto de café. Bueno chicos, acá ya estamos terminando de agarrar y poderla decorar toda por afuera con la crema pastelera. La emparejamos un poco, emparejamos chicos, siempre con un cuchillo, una espátula si tienen grande. Bueno chicos, ahora lo que vamos a hacer, vamos a arrimar un poco ahí todo esto. Vamos a arrimar un poco la cámara ahí y vamos a empezar a hacer rulos de chocolate arriba. Rulos de chocolate, varios rulos de chocolate, así. Lo vamos esparciendo por todos lados, que quede todo, no importa si se cae algo, perdón que ahí que toqué la masa. Ahí estamos, rulos de chocolate. Ya está chicos, esto vamos a la mesa para presentarlo y ya estamos chicos. Bueno chicos, quiero que vean, que observen cómo ha quedado. Ya está lista, miren cómo quedó. Le agradezco un montón por haber estado chicos, espero que puedan hacer. Arriba le dejo las tarjetas para que pasen a los otros videos que son complementarios para ver cómo se hace. Arriba le dejo cómo está el inicio del bizcochuelo, desde donde se empezó hasta la terminación. Le agradezco un montón, le mando muchos besos, muchos saludos para todos. Bye, 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 bye.